La Cátedra en Cívica Francisco y Madero les da la bienvenida a la primera mesa de los Interuniversitarios 2021. Agradecemos por acompañarnos a los representantes de la cátedra, del INE, a los y las estudiantes participantes, así como a nuestra ponente y al público en general que se ha conectado a través de nuestras diferentes plataformas. Sin más por el momento, cedo la palabra al doctor Fernando Barrientos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta primera sesión del proyecto interuniversitarios de la Cátedra Francisco y Madero que organizan el Instituto Nacional Electoral y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En esta ocasión nos acompaña la doctora Cecilia Imaz Bayona de la Universidad Nacional Autónoma de México. El objetivo de estos interuniversitarios es precisamente acercar a expertas y expertos de diversas áreas de las ciencias sociales con estudiantes de diversas universidades estatales y nacionales, y el objetivo es que cuestionen e intercambien ideas sobre temas relativos a las ciencias sociales, pero sobre todo problemáticas contemporáneas referentes a la democracia y los derechos humanos. Esta serie de eventos de interuniversitarios se van a llevar a cabo en 6 mesas. En cada sede universitaria contará con uno o con una experta y se llevarán a cabo precisamente de manera virtual a través de estas páginas del 13 de abril al 4 de mayo. Por lo tanto, invitamos a todos y a todas a que nos sigan. Las universidades aliadas son la Universidad de Guanajuato, que es precisamente la sede que ahora tiene esta primera sesión. Igualmente la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad de Guadalajara, el Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y la UNAM. Eh, Me permito entonces, bueno, darles la bienvenida a nombre de todos la Cátedra Francisco y Madero, del equipo organizador y del comité académico, y adelante. Muy grato irme a ustedes en este encuentro interuniversitario, iniciativa de la Cátedra en Cívica Francisco y Madero, proyecto desarrollado desde 2019 entre la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el Instituto Nacional Electoral. Agradezco la participación de las y los distinguidos académicos que se suban a este espacio de análisis sobre temas de interés nacional. Muchas gracias a las universidades que serán las sedes de estos encuentros. Sin duda alguna, las elecciones de 2021 representan un desafío para la democracia mexicana, no solo por la magnitud de los más de 21,000 cargos de elección en disputa y los casi 94 millones de electores, sino por el contexto sumamente peculiar del cual quiero enfatizar dos elementos. El primero, es el gran reto logístico en medio de la pandemia por el COVID-19 para garantizar tanto el ejercicio del derecho a la salud como el derecho al voto. El segundo, la puesta en práctica de las reformas legales en materia de paridad de género en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular, tanto a nivel federal como local. Asimismo, es importante apostar por la colaboración de los distintos actores para garantizar la libre participación en las urnas, la certeza en los resultados y la transmisión pacífica del poder. Jóvenes universitarios, disfruten este momento para adquirir conocimiento, para reflexionar e intercambiar ideas. Que este encuentro los motive a ejercer sus derechos políticos y a participar en los asuntos públicos del país. Que su interés se incremente en cada sesión para que eventualmente sean ciudadanas y ciudadanos activos y corresponsables. Muchas gracias. A nombre de la Cátedra en Cívica Francisco y Madero, quiero hacer un reconocimiento muy especial a las universidades que han hecho posible la realización del evento de los Interuniversitarios 2021. Quiero agradecer también el trabajo y el apoyo que han dado los funcionarios y equipo operativo del INE. La Cátedra Francisco y Madero cuenta con un equipo operativo excelente
que ha demostrado nuevamente su compromiso en la organización de este evento. Los interuniversitarios tienen el propósito de acercar a los académicos, a los expertos y a los estudiantes interesados en los temas de democracia y derechos humanos. Y la idea es atender no solo a los temas de coyuntura electoral, sino también la agenda política y social, analizándolos y proponiendo soluciones. Convencidos que el conocimiento nos hace libres y que, recordando a Octavio Paz, solo hay libertad bajo palabra, apostamos para que los jóvenes universitarios de nuestro país hagan suyos los valores de la democracia y de los derechos humanos y lleven su conocimiento y comprensión a otros niveles, a través del trabajo académico, del servicio público, de la práctica docente o de las consultorías. Deseamos que cada uno de los 6 eventos que se estarán desarrollando durante el mes de abril y mayo sean de gran utilidad, no solamente para los participantes, sino para toda la comunidad estudiantil, y que como docentes y académicos aprendamos que hay otros caminos dentro de la virtualidad para acercarnos a las y los estudiantes, para escucharles y generar una sinergia que nos permita seguir avanzando. Agradezco a todos los y las jóvenes que adquirieron el compromiso de representar a cada una de sus instituciones. Les deseo el mejor de los éxitos en cada una de sus mesas. Muchas gracias por su atención. Sean bienvenidos y bienvenidas a los Interuniversitarios 2021. Bueno, me voy a permitir presentar a los alumnos y alumnas de la Universidad de Guanajuato que nos acompañan en esta primera sesión de interuniversitarios y que van a conversar y a charlar con la doctora Cecilia Imaz Bayona. Nos acompaña Bari Salazar, Octavio Jiménez, Eva Almanza, Jessica Contreras, José Puente, Lisette González y Pedro Hernández. Todos ellos son estudiantes de la carrera de Ciencia Política, estudiantes avanzados, debo decirlo, de la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Guanajuato, y debo decir con orgullo que son de los mejores estudiantes que tenemos. Y entonces, sin más preámbulos, sin más palabras, le doy la palabra a Bari Salazar para que nos presente a la doctora Cecilia Imaz y que dé inicio este proyecto. Muchas gracias, doctor Fernando Barrientos. Buenas tardes a todos y todas las presentes en la transmisión de la primera mesa del encuentro interuniversitarios con el tema Migración en México, avances y retos. El día de hoy nos acompaña la doctora Cecilia Imaz Bayona, socióloga con posgrado en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora investigadora de la misma universidad, investigadora nivel 2 del CONACYT y forma parte del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Migración y del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Ha participado en diversos congresos, coloquios, foros y en medios de comunicación sobre temas migratorios y de ciencias sociales. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentra Migración, Agenda Ciudadana sobre Ciencia, Tecnología e Innovación, Invisibles, Migrantes Internacionales en la Escena Política y Public Policies on Migration and Civil Society in Latin America, The Cases of Argentina, Brasil, Colombia and México. Doctora Cecilia, un placer tenerla aquí con nosotros el día de hoy. Le recordamos que para esta exposición tendrá un tiempo de 20 minutos y posteriormente haremos la ronda de preguntas con la intervención de los y las compañeras aquí presentes. Sin más, le cedemos el uso de la palabra. Bien, gracias. Antes de iniciar, voy a corregir la semblanza. La envié hace unos días, pero se ve que se perdió ahí en el correo. Yo ya soy profesora retirada. Ya llevo 2 años retirada, sin embargo, sigo funcionando como tutora externa en alumnos del posgrado. Me quedan pendientes 2 alumnos que espero sacarlos este año. Y sigo activa cuando me solicitan participar como ahora o en entrevistas por radio, en fin. Y solo estoy, o sea, ya todo lo que tú dijiste ya quedó guardado en la memoria. Mis obras siguen ahí, algunas se siguen usando,
y solo estoy en el Consejo Consultivo del Instituto, perdón, de la Unidad de Política Migratoria en Gobernación. Pero bueno, eso era para actualizar. Ya estoy en calidad de retirada, pero pues uno sigue pegada al alma mater y para siempre. Bueno, se me solicitó el tema de migración en México, avances y retos. Llevamos ya un tercio del periodo sexenal de esta administración. Vamos a ver qué avances ha habido y qué retos enfrenta la gestión migratoria en México. Al inicio del gobierno, escribí un artículo en la Gaceta de mi Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, donde exaltaba un cambio significativo que prometía la política migratoria en México, en el sentido de que predominaría el enfoque de derechos humanos e integración de la inmigración irregular, tal como fue planteado por el presidente al inicio de su gobierno. Por su parte, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, en su cuenta en Twitter, subrayó que se dejaría atrás la visión policial y militarista que prevaleció en la política migratoria del país y se daría atención, permisos temporales y refugio a quienes lo solicitaran en atención a la crisis humanitaria que padecían nuestros países vecinos y otros que entran por frontera sur sobre todo. Entonces, a principios de enero de 2019, se anunció que aquellos que accedieran a la tarjeta de visitante por razones humanitarias tendrían la oportunidad de trabajar en 6 estados del sureste mexicano. Se les daría CURP, servicios sociales, educativos, y ahí esto, no obstante las buenas intenciones y la implementación de estas medidas, la respuesta de la sociedad siempre ha sido bastante reacia. Son los albergues los que acuden a dar auxilio y a asistir a los migrantes, pero aún en los puestos de trabajo, construcción, son rechazados, no conocen las tarjetas, creen que son falsas, no les interesa, y ha sido difícil. Ahí vemos un racismo muy acentuado. Bueno, 2 años después del inicio de este gobierno, vemos que la situación no ha sido así. Lo que sí hubo un cambio que señalé en aquel momento, es que ya México no era un país de migración. Habíamos dejado de ser un país de migración después de 170 años, cuando empezaron desde que se cambia la frontera y posteriormente en acuerdos para el ferrocarril y braceros, y debido sobre todo a situación demográfica, las proyecciones de los demógrafos se habían cumplido. Ya no había una cantidad altísima de menores, la situación económica no pintaba mal en el 18 y en realidad nos habíamos convertido ya en un país de inmigración y de migración de tránsito, que ya veníamos siéndolo. Pero ese era un cambio cualitativo que asombraba y más bien alegraba, por fin. Seguirán remesas, pero ya no seremos un país de migración. Y bueno, en 2019 todo cambió con la aparición del COVID. A finales o diciembre, en enero se empieza a extender, esto lo sabemos todo, y aquí es a finales de marzo que se toma ya la alerta con el COVID. Para este gobierno, enfrentarse a la compleja realidad migratoria de migrante, a la situación migratoria de la transmigración, de convertirse en un tercer país, dado que sabíamos que se iba a rechazar una enorme cantidad de migrantes en Estados Unidos, y se quedan aquí porque encuentran una mejor situación que en su país de origen, de donde salen huyendo. Este discurso original de generosidad cambió radicalmente a un impedimento a la entrada y la expulsión expedita. Este cambio radical en la medida migratoria se debió principalmente a las amenazas de Trump de incrementar los aranceles a las exportaciones mexicanas si no se detenía la migración en frontera sur. Entonces, el gobierno, haciendo uso de la recién creada Guardia Nacional, desplegó miles de elementos a la frontera sur con el objetivo de detener a todos los flujos que diariamente cruzan por ahí. Ahí sustituía a la Policía Federal, que hacía esta labor, y a los agentes del Instituto Nacional de Migración. No se dio explicación. Se estaba aplicando la ley en la materia
que exige permiso de entrada al país y a los extranjeros. Finalmente, es una razón de peso que durante décadas se usó discrecionalmente, pero la ley así lo dice, como en la gran mayoría de los países. Un país que lo había suspendido de visa para entrar a Ecuador, dio una entrada enorme a migración de todo el mundo. Llegaban a entrar hasta 60 países distintos por frontera sur, y ya es en los últimos años que Ecuador volvió a cerrar, porque era una entrada y se hacía un cuello de botella en frontera sur y un tremendo problema en frontera norte, si lo vemos como un flujo constante. En el trasfondo de esta migración estaban las causas socioeconómicas, ambientales, que por décadas sobre todo han padecido nuestros países vecinos del Triángulo Norte de Centroamérica, en primer lugar Honduras, Salvador y Guatemala. El drama humanitario que se evidencia en la frontera sur y que hay que agregar también el norte no es nuevo. Lo componen personas desesperadas que huyen de la violencia y el hambre, y muchas de estas mantienen redes de contacto en Estados Unidos. Una de las causas que explican por qué se ha mantenido la inmigración durante tantas décadas. Lo novedoso de estos flujos era que ahora muchos migrantes habían decidido quedarse en México como destino, debido a los altos costos de los traficantes de personas y la dificultad para entrar a Estados Unidos. En la actualidad, el mayor incremento de los flujos de migrantes está compuesto por buscadores de refugio, manejados en su gran mayoría por traficantes o criminales organizados y desorganizados. Según estudios de la política migratoria de la CEGOV, de las personas devueltas en Estados Unidos a sus países de origen, el 70% declaró que utilizaron los servicios de un coyote o traficante. Este tráfico ilícito de personas se calcula en el año 2019, hace 2 años, que el costo andaba por los $4,550. Pero si el tramo era hasta entregarlos a su lugar de empleo o familiares en Estados Unidos, ascendía en promedio a $5,800. Otra cosa que se encontró es que la mayoría usaban la ruta del Golfo, la ruta que resultó ser muy complicada por el tráfico de droga y de armas, pero es la ruta más corta. Es en Tamaulipas donde pasa el 60% de los flujos manejados por coyotes y traficantes de personas. Y es sobre este grupo que tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México van a tener que enfocar, o lo están enfocando, sus esfuerzos para tratar de frenar y combatirlos. Son los mismos que son los que inventan, los que sacan anuncios por la radio, por en las calles, diciendo que se va a permitir el asilo masivo, y bueno, lo usan como una muy buena estímulo para iniciar esta gran aventura y tremenda aventura que es la transmigración. También tenemos que considerar otra situación que vuelve más complicado el tema, es que Estados Unidos dejó de ser la meca de la migración, sobre todo para trabajadores no calificados, y que todas sus fronteras son muy sensibles a la situación de la seguridad, que para Estados Unidos y para el mundo cambió, sabemos, a raíz del 9/11 de 2001. La gestión migratoria, que fue bastante flexible y discrecional, sobre todo en la frontera con México, hay un cambio radical. Empieza a robustecerse y a funcionar de una manera más sistemática ya el bloqueo y la contención a partir del 2004, dado que es muy complicado armar un departamento como el de la seguridad interna, que implica una coordinación y reorganización. Eso no se hace en un año. A partir de entonces se vuelve la migración un elemento amenazante que debería de restringirse en aras de la seguridad nacional. Recordemos que este enfoque también se extiende a Europa por amenazas terroristas que ocurren en su territorio
y por un desempleo causado por la crisis de 2008 y los constantes cambios tecnológicos que se van a hacer el sello de este siglo. El tránsito cotidiano, entonces, en la frontera norte con Estados Unidos de México, en una línea divisoria de 3.152 kilómetros, es una entorpecida relación. Les voy a mostrar ahorita cómo está. Perdón. Está en share screen. Ok. Vemos aquí, en estas ciudades fronterizas. Ok. Lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, muy bien. Aquí vemos los puntos en los que actualmente están cruzando todos, menores, traficantes, adultos, familias. Vemos una enorme concentración, bueno, no lo vemos, sabemos que hay una enorme concentración aquí en Tijuana, pero igual en todo lo largo de los 3.152. Van a cruzar por Río, van a cruzar por donde están todas estas conexiones. Recuerden que aquí vemos en la frontera de 3.000, la tercera parte ya tiene muro. Este muro empezó en el 94 y afortunadamente Biden decidió ya suspenderlo porque es, aparte de insultante, bastante ridículo y es un gasto innecesario y da una imagen pésima a la vecindad. Pero la tercera parte está ya cercada. Los republicanos, justamente de las supremacías blancas que predominan en Texas, Arizona, insisten en que se continúe el muro, pero no, eso no va a suceder. Las discusiones y los enfrentamientos políticos serán en el Congreso norteamericano. Bueno, a partir de entonces, la migración, con este nuevo enfoque de la seguridad, vemos que ha afectado a más de 12 millones de personas que viven en ambos lados de la frontera. Hay una interacción muy marcada, hay una vida cotidiana, es toda una franja que llegó a llamarse Mex America, en donde el flujo de mercancías y de todo lo que implica el paso a través de túneles, de contrabando, de corrupción en México y en Estados Unidos, mantiene un flujo bastante atropellado y difícil, y más ahora con el COVID, que se volvió mucho más complicado. Yéndonos a la frontera sur, aquí no tengo el mapa, pero todos lo sabemos, en frontera sur, existen 12 puntos de hogaritas oficiales y más de 350 puntos de entradas irregulares que se han mantenido una relación económica y social por décadas, a lo que se suma también el tráfico ilegal de armas y mercancía de contrabando. Adicionalmente a la... Aquí lo cierro. Perdón. Stop. Ok. Ya, perdón. Adicionalmente a la migración centroamericana y caribeña, es la que más atraviesa por la frontera sur, se suman inmigrantes de más de 50 países que pretenden pasar por México a Estados Unidos, o ya sea para conseguir una estancia en México. Lo que hay que recalcar es que esta migración ya no es meramente laboral. Obviamente buscarán un empleo, pero no es su primer objetivo. El primer objetivo es realmente la seguridad. Es una migración que no podemos decirla que está en una situación crítica de migrantes, sino hay una crisis realmente humanitaria. Es como una situación de guerra, pero sin bombardeos aéreos y sin explosiones de un bando a otro, sino realmente lo hemos padecido todos y lo seguimos viendo diariamente con el crimen organizado y desorganizado. Entonces, lo que ocurre en las fronteras de México es parte de movimientos poblacionales de este siglo. Migraciones que atraviesan una de las peores crisis humanitarias desde la Segunda Guerra Mundial. Y en estos flujos masivos de personas destacan los 8 años de la guerra de Siria,
migraciones desesperadas de africanos que han cobrado más de 20,000 muertes en el Mediterráneo desde 2014, y además los desplazamientos forzados al sur del continente asiático. Como ya sabemos, en el caso de México se han construido estos muros que han causado en los últimos años más de 4,000 muertes por lugares áridos y inaccesibles en diversos tramos donde no está el muro. Y ahí se contabilizan más de 200 túneles porque los narcotraficantes pasan drogas, armas y hasta personas traficadas. Con la alarma que causó la pandemia del COVID-19 a partir de marzo del año pasado y un rechazo total de Trump a los buscadores de asilo de países pobres, llegó inclusive a decir, a referirse a los haitianos que venían de un hoyo, un estercolero, un lugar de mierda, ¿no? Un desprecio brutal a todo lo que no se parece a él mismo. Los transmigrantes entonces decidieron internarse a México y causaron grandes aglomeraciones y problemas para manejo de población flotante en los municipios fronterizos y que subsisten después de un año dentro de un proceso de integración que se debe básicamente a las organizaciones de la sociedad civil. Hay alrededor de 31 albergues que no solo han albergado migrantes, sino se han ido integrando a la vida cotidiana a través de mayor calificación, atención, en fin. Es población que se va a quedar en México. Allá hay cubanos, haitianos, centroamericanos, también mucho mexicano que está huyendo. Vemos que en las deportaciones de Estados Unidos, más o menos el 40% son mexicanos que son devueltos, pero ahí están huyendo de la violencia. Habíamos llegado, como comencé esta charla, habíamos llegado a un momento donde ya las migraciones de mexicanos no eran ya significativas comparadas con los retornos y de nueva cuenta se vuelve a desintegrar todo, ¿no? Trump alegó aplicar el artículo 42 de la Ley de Sanidad y obliga al gobierno de México a aceptar de facto el asilo temporal de tercer país a través del MPP, el Migration Protection Protocol, conocido como Remain in Mexico o Quédate en México. De acuerdo a los datos del Central Prague de la Universidad de Syracuse en Estados Unidos, los solicitantes que fueron devueltos a territorio de México bajo el MPP de Trump fue de 71,000 personas. Pues imagínense este tipo de tránsito a lo largo de los puntos de la frontera, pero se concentran en gran medida en California. La presión que genera para un municipio y para el gasto federal, que de hecho allí es responsabilidad del gobierno federal el recibir inmigrantes que llegan o sea, han sido devueltos a Estados Unidos. Con el gobierno de Biden, se aprovechó esta situación, llegó con discursos de más integración, de unidad, su atención número uno es la salud y ha dedicado a vacunar a la población, en fin, y a mantener un balance muy inestable con los republicanos. Su discurso de migración fue bastante abierto y generoso, pero se enfrenta a una realidad brutal que tiene que manejarlo desde el ámbito político del Congreso. Pero sin embargo, con Biden en el gobierno fue una medida de publicidad muy importante en Centroamérica para que los traficantes lanzaran las voces de que podían ir y mucho mejor con menores porque en familias eran mejor acogidos. Una idea totalmente falsa que ha causado una crisis que ahora sí parece como de la guerra de Siria. Esta migración masiva y desesperada de familias, incluidos los transmigrantes menores, como estrategia de ser supuestamente aceptados, se despliega en un año de pandemia. Entonces, el actual gobierno, es por eso que Trump utilizó el artículo 42 de la Ley de Sanidad para impedir que entrara en alguna persona contagiada. Y la idea de personas cansadas, pobres, que vienen huyendo,
en un imaginario social se cree que vienen infectados todos, lo cual es ridículo. La infección del virus agarra a la población random, ¿no? O sea, nos toca a cualquiera de nosotros, no es, pero se asocia mucho en la propaganda en contra de los migrantes que así es. El presidente Biden suspende el muro, como sabemos, y prometió que impulsaría una reforma migratoria en su país, dando prioridad a los Dreamers y a DACA, que es un capital social que no se pueden dar el lujo de desperdiciar. Y así lo entendió Obama, más no Trump. Y con lo que se ha organizado las grandes flujos de migrantes y los grandes flujos de personas que están pasando por frontera sur a pesar de guardia y a pesar de la vigilancia, está integrado a un negocio millonario de la industria de la migración que, recuperando el tiempo perdido de la pandemia, impulsaron estos enormes flujos, alcanzando números alarmantes, como vemos ahora, que está hablando cerca de 100,000 menores. En menores también quiero hacer una anotación, no son en su mayoría niños, son menores. Es entre 10, 12 y 18 años su gran mayoría, pero los hay también muy pequeños, pero es una minoría. El DIF acepta hasta los de 12 años. Posteriormente no lo puede hacer porque se crean conflictos muy serios. Y realmente esta etapa de la adolescencia quedan bastante desamparados, se les integra como adultos o están sueltos o se les deja fuera. En fin, ahí hay un problema que todavía no he encontrado la forma de resolver. Bueno, ¿qué avances vemos? En el ámbito internacional, especialmente en las Naciones Unidas, la preocupación ha sido alcanzar acuerdos internacionales en la defensa de derechos humanos y laborales de los migrantes y armonizar políticas migratorias. Para eso llevan cerca de 20 años trabajando. Finalmente se aterriza en la idea de que hay que trabajarlo a nivel regional. Los acuerdos regionales son los que van a funcionar, más posibilidades tienen de éxito. En este sentido, el gobierno mexicano fue muy activo en los 12 años de gobiernos panistas, poniendo el nombre en alto de los foros mundiales sobre migración, pero no se habían enfrentado a una crisis como esta. Entonces, actualmente, en la gestión migratoria, la demanda más específica y restringida en mercados laborales, la permanencia del racismo, la pandemia del COVID, han mostrado mayor peso que el ideal del respeto a los derechos humanos. Pero en el caso de Frontera Sur y de parte de la Secretaría de Gobernación, la Conferencia Regional de Migración, que antes la manejaba la Secretaría de Relaciones Exteriores, la maneja ahora en la presidencia pro tempore el subsecretario de Migración y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Y han habido avances de coordinación con el gobierno de El Salvador y Guatemala. Como mencionamos, el nuevo gobierno de Estados Unidos cambia el enfoque de contención al de inclusión e integración. Sin embargo, se sigue aplicando la contención porque resulta inmanejable el número de buscadores de refugio y buscadores de visa permanente en Estados Unidos. Entonces, de parte de México, la idea de mantener a la población centroamericana en su marco geográfico no es nueva. Data desde la aprobación de la Ley de Refugio y de Migración de 2011. Pero ante la crisis actual, se plantea la idea de atacar las causas de la migración y un gran paso adelante sería formalizar la terminación del tren interoceánico y parques industriales, desarrollos urbanos que lo acompañan, planeado para entrar en operación en el año de 2023. Se espera que dará empleo y contendrá población del sureste mexicano en el marco geográfico. De parte de Estados Unidos, se espera que la ayuda prometida de la coordinación de países del Triángulo Norte, les voy a mostrar aquí otras, les voy a mostrar, aquí vemos migrantes mexicanos detenidos por patrulla fronteriza. Esto alcanzó a principios de a 59,000 adultos solos, menores acompañados. Lo que es impresionante es la cantidad de
de finales de febrero, marzo y lo que va de abril, esto se fue a números altísimos. Aquí vemos, como les mencionaba, en San Diego, pero esto fue hecho en marzo del 21, pero a lo que va de abril, esto se ha ido incrementando. Y estos mismos los vemos de San Diego, es la mayoría, casi un 20%, igual que en Tucson, y ya vemos en Yuma distinto, y es el mapa que les había yo mencionado de los distintos tipos por donde van. Por acá pasan mucho más migrantes adultos, por acá se van más familias, a todo lo largo de la frontera, de acuerdo a cómo son sus contactos. Aquí vemos niños no acompañados que están ya en custodia por la Oficina de Reasentamiento de Refugio. Esto va del año 17 al 21, pero es hasta el 28 de febrero. Esto se ha ido hasta acá ahora, pero eso hay que esperar a que sean datos oficiales. Y bueno, con esto concluiría yo. Aquí les apago ya. Sabemos que de Estados Unidos se ha enviado a la coordinadora Roberta Jackson, que conoce bien México y conoce frontera. No sé si vaya a quedar. Son intentos que está haciendo el gobierno de Biden para tratar de entender y ver por dónde va la salida. Y Kamala Harris en un viaje a Centroamérica para hacer coordinación con los gobiernos y obligar a la responsabilidad de esos tres gobiernos del Triángulo Norte a ayudar a su población, a protegerla. No son desechables, no se les trata con un desprecio impresionante, ¿no? En México hay que apoyar mucho más a la Comar. La Comar es una organización que funciona bien, pero tiene un presupuesto raquítico. Y con un presupuesto raquítico, el número de refugiados en México es muy, muy bajo. Bueno, dejamos abierto para comentarios, preguntas y lo que podamos saber. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora Cecilia Imaz, por su presentación. Entonces, ahora procederé a explicar la ronda de preguntas y respuestas para que mis compañeras y compañeros puedan participar y haya una interacción académica con usted con relación al tema que estamos tratando y su presentación. Bueno, la dinámica para la sección de preguntas y respuestas será la siguiente. Cada estudiante deberá solicitar la palabra a través de la función de reacciones que nos brinda la plataforma Zoom. Los participantes ya saben cuál es la reacción que se empleará para poder participar, y siguiendo ese orden, el staff podrá activar el micrófono de cada una de mis compañeras y compañeros, y posteriormente podrán realizar una pregunta a la ponente, a la doctora Cecilia Imaz, y solamente una puntualización muy importante es que las preguntas deben ser claras, concisas y referentes al tema general de esta mesa. Entonces, una vez explicada la dinámica de preguntas y respuestas, procederé a cederle la palabra a uno de mis compañeras y compañeros, por favor. Bueno, creo que sigue la compañera Eva Almanza. Creo que tenemos algunos problemas técnicos de sonido. Gracias. Gracias, Eva. Creo que ya está listo. Adelante. Bueno, muchas gracias por su ponencia, doctora Cecilia Imaz. Fue muy enriquecedora. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Considerando a las mujeres, niñas y niños migrantes como un sector de mayor vulnerabilidad dentro de la comunidad migrante y desde su experiencia, ¿cuáles son los proyectos para aumentar la seguridad de estos grupos dentro de la población migrante cuando están en su proceso de movilidad? ¿Te gusta contestar, doctora Cecilia Imaz? Listo. Ahí realmente desconozco, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Sabemos que son grupos vulnerables. Yo personalmente veo como situación de una guerra que estamos viviendo desde hace varios años.
que no acabamos de encontrar el adjetivo para ubicarla, pero la situación de violencia, de criminalidad que tenemos con el crimen organizado y donde la migración, que forma parte de lo que llaman parte de la industria de la migración, forma parte de las actividades del crimen organizado. El caso de las mujeres con niños que empezaron a emigrar en la época de las caravanas, las llamadas caravanas, que fue una idea realmente brillante de aprovechar la Semana Santa para hacer esta caravana y que dejaron pasar por cuestiones culturales y religiosas, actualmente han perdido simpatía de la población y ya son paradas y detenidas. Ahí es donde se decidió utilizar a mujeres y niños como el frente de una manera muy cobarde por los traficantes, de una manera muy cobarde de ser la punta del flujo que se armaba. Existen reglamentos, apoyo psicológico en los albergues, de no separar a las familias, eso sí ha sido cuidadoso el gobierno mexicano, de no separar familias, fue criminal lo que hizo Trump, y realmente es en los albergues, o sea, se han quitado subsidios federales, pero las organizaciones de la sociedad civil crecen en México gracias a sus propios recursos y cómo se van manejando de una manera independiente. Tenemos que ir aprendiendo a manejarlos sin subsidios estatales. No desconozco qué está haciendo InMujeres o qué parte de la Secretaría de Gobernación tiene una atención especial a ellas y qué tanto se está aplicando, es lo que nos lamento, Eva. Gracias, doctora. ¿Alguna otra de mis compañeros? Ok, mi compañera Jessica Contreras puede plantear su pregunta, por favor. Hola, buenas tardes, doctora. Como comentaba usted del tema de la violencia que se ejerce hacia los migrantes, ¿usted cuál considera que es el impacto de los grupos del crimen organizado al ver a las y los migrantes como un recurso humano? Por favor, doctora. ¿Me aclaras tu pregunta con verlos como recurso humano? No me queda claro tu pregunta. ¿Me la parafraseas otra vez? Sí, sí, al verlos como recurso humano para tal cual, seguir con el crimen organizado. O sea, como recurso humano te refieres que utilizan a personas como cosas. Claro, desde hace mucho tiempo, ellos se refieren a los migrantes como mercancía. Entendamos, se cosifica. O sea, uno cuida a su familia, no más allá. O a las gentes de tu grupo de trabajo, grupo delictivo, si te conviene ese cuidado de grupo. Más allá, existe cero empatía y cero conciencia o generosidad hacia alguien. Eso lo hemos visto con secuestros, lo hemos visto en la población mexicana hecha por criminales mexicanos, ¿no? Entonces, el migrante para ellos es mercancía. Primero, la cantidad estratosférica de dinero que llegan a juntar. Lo escuché en el radio, pero no registré bien si eran 140 millones de pesos al día que recogían los traficantes de migrantes o eran dólares, en fin, pero la cantidad de dinero que el tráfico de personas genera es una mercancía igual de interesante que anfetaminas o opioides artificiales o cualquier cosa. Son mercancía y los tratan como cosas. Un desprecio brutal, los dejan morir, asfixiados, incendiados. O sea, el recurso humano más bien se refería, yo creo que a migrantes. Ponemos el signo de igual, mercancía. Brutal. Es como la época salvaje donde había guerras para conseguir prisioneros y esclavos. Algo así, pero ahora se vende. Gracias, doctora, por su respuesta.
procedemos. El compañero Josué puede plantear su pregunta, por favor. Creo que hay un problema con el audio. No sé. Listo, perfecto. Gracias. Adelante. Gracias. Con el contexto actual de la pandemia, los casos de violencia y los desastres naturales, al igual que las consecuencias que generan estos fenómenos, tienden a provocar un efecto de migración forzada. La pregunta es, ¿cuáles deberían ser las medidas primordiales del Estado emisor, al igual que el receptor? ¿Cuáles deberían ser las responsabilidades de los estados para asegurar la protección tanto de la población migrante como los inmigrantes? Adelante, doctora. Y muy buena tu pregunta, José. Justamente migración forzada entra en la categoría de buscador de refugio. Ahí no es la migración laboral que conocíamos en México, que tradicionalmente se daba. Ahí aplica realmente la palabra buscador de refugio y había que dar refugio. Escuchaba en la mañana a Tonatiuh Guillén del Colegio de la Frontera Norte, que fue durante un año director del Instituto Nacional de Migración. Cuando hubo este cambio en la política, en la gestión migratoria en México, él renuncia y actualmente sigue como investigador. Él mencionó algo interesante, y que ojalá los americanos y de Naciones Unidas, que está también asesorando lo que está pasando en Centroamérica, lo hagan. Esto es que se cambie todo el proceso de la búsqueda de refugio. No tengo que entrar directamente al territorio y solicitar refugio, sino, lo señala la vicepresidenta americana, que lo hagan por línea o por teléfono. Por línea es difícil porque sabemos que muchos no tienen acceso, pero por teléfono sí. Dice, dar los datos, mandar la comprobación y esperar en su lugar de origen la respuesta al refugio. Suena bien en papel y en algunas realidades, pero en unas no se va a poder aplicar porque o sales huyendo o te matan al día siguiente. Sin embargo, sí es replantear cuál es la situación para cambiar el proceso de refugio y poderlo solicitar desde el lugar de origen. Habría que hacer oficinas en varias ciudades de los países de Centroamérica del lado de Naciones Unidas o de la Organización Internacional de las Migraciones o de ACNUR para que ahí se hicieran las solicitudes y no tener que emprender el viaje tan arriesgado que es cruzar todo el territorio americano y luego encontrarse que la frontera no es como la que te platicó el coyote, sino la frontera es, vas a encontrar un muro y a ver cómo lo pasas. Y si lo pasas, claro que te regresan. Y te regresan y ya no puedes volver a entrar. Entonces sí es realmente inmigración forzada y se aplica también para México. Habrá lugares en México donde el crimen tiene asolada a la población y se pide refugio. Pues lo vemos en gran parte del mundo y creo que es una muy buena idea el replantear esto y con la ayuda de organismos internacionales. Gracias, doctora. Muy buena puntualización. Es importante que pensemos y repensemos el significado de la palabra migración y más bien darle un significados nuevos, como bien comentaba, buscador de refugio, ¿no? Le cedo el uso de la palabra a mi compañera Lisette, por favor, si puede prender el micrófono para plantear su pregunta. Sí, buenas tardes, doctora Cecilia. Pues se observa que hay un eje articulador en su ponencia, que es el de la seguridad. Y en este sentido, yo quisiera hacerle la siguiente pregunta, que es, ¿qué deberían hacer los gobiernos democráticos respecto a la protección de las personas migrantes frente al crimen organizado? Adelante, doctora. Lo que tú planteas es súper complicado porque suena bien decirlo, pero ejecutarlo es muy difícil. Recordemos que los migrantes cuando van con su guía o por su cuenta, van por rutas donde tratan de que no sean vistos. Y el crimen organizado los busca
como carne de cañón, se los busca como mercancía. Hay infiltrados en los grupos de migrantes para saber si tienen en su lugar de origen, para luego extorsionarlos. En fin, es como si pidiéramos un policía en cada manzana de la ciudad. No hay recursos para ellos, pero sí ojalá hubiese más facilidad para poder denunciar o con el celular marcar algún número con ubicación de la persona, mandando un SOS o el 911, estoy siendo secuestrado, estamos aquí, parece en esto, o sea, algo que pudiera activarse de una manera y sobre todo dar recursos muy numerosos a estas actividades. O sea, el problema de los países subdesarrollados como el nuestro es que los recursos son limitados. Entonces, pero sí, o sea, suena bien cuidarlos, pero es más fácil en centros urbanos que en el campo despoblado. Gracias, doctora Cecilia Imaz. Pasamos con la última intervención de la primera ronda y le cedo el uso de la palabra a mi compañero Pedro para que prenda su micrófono, por favor. Adelante. Buenas tardes, doctora. Mi pregunta gira en torno a este discurso de rechazo que incluso la gran mayoría de las ocasiones criminaliza a los migrantes, y sería en concreto qué estrategias deberían seguir los defensores de derechos humanos, los órdenes de gobierno, para cambiar la percepción de criminalización hacia los migrantes. Mira, este tema que tú tocas me recuerda mucho al que hay con el tema de mujeres. Cómo ir cambiando la cultura patriarcal, de enfoque estrictamente patriarcal y orgullosamente patriarcal que lleva miles de años, a una inclusión del segundo género en el planeta y que solo con los dos géneros pues, los países salen adelante. En un país donde las mujeres estudian, participan y es más nivelado las condiciones en que se desarrollan, es un país que va para arriba, ¿no? Esto ya lo sabemos y lo hemos visto por experiencia histórica, sobre todo en países nórdicos. Con los migrantes es muy similar. Yo recuerdo en los cursos que di en mi facultad durante muchos años sobre migración internacional, al final del curso me daba gusto que se me acercaban mis alumnos y me decían, ¿sabe qué? Lo que conseguí en este curso es que ya no les tengo miedo o rechazo u odio a los migrantes. Ahora entiendo por lo que pasa. Ahora entiendo qué son. Entonces volvemos a un nivel general. Es a través de las iglesias, ONGs, escuelas, hablar que los migrantes, o sea, la migración es un fenómeno que acompaña a la raza humana desde que salió de África y desde que se dispersó en África. Bueno, aquí comentaría yo algo que yo nunca estuve muy de acuerdo con lo que a nivel de Naciones Unidas y se dice mucho que es el derecho a emigrar. Y eso lo repetía yo en mis cursos. El derecho a emigrar es un derecho a medias. Porque se suena más como discurso ideológico durante la Guerra Fría, que tú tenías derecho de irte a otro país si tenías las condiciones y la visa. En cambio, en el bloque soviético, que mantenía la sexta parte del planeta encerrado en el mismo bloque, pues era imposible hacerlo. Entonces, este derecho a emigrar es un derecho a medias, porque yo tengo el derecho de emigrar a Inglaterra, pero llego y toco la frontera en el aeropuerto y Inglaterra me dice, pues no entras, porque no tienes visa. O no te di la visa porque participaste o tienes una historia policial complicada o eres traficante o cualquier cosa, ¿no? O no necesitamos que vengas, ni siquiera como turista. Entonces, es un derecho a medias, el derecho a emigrar, ¿no? El derecho a la inmigración.
O sea, no hay fronteras abiertas, por favor. No existe eso, salvo dentro del mismo país. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Con esta última intervención concluimos la primera ronda y ahora procederemos a realizar la segunda ronda de preguntas para que tengan otras intervenciones de mis compañeras y compañeros. Entonces, de nueva cuenta, le cedo el uso de la palabra a mi compañera Eva para que pueda profundizar en alguna de las preguntas que tiene o aunado a las respuestas que ya nos ha comentado la doctora Cecilia Imaz. Por favor, Eva. Sí, mi siguiente pregunta se aparta del eje que se ha llevado en torno a seguridad y si me permite me dirijo a participación política porque fue una de las preguntas que realicé. Y quiero... Ay, me disculpo. Y quiero saber si usted considera si sería conveniente generar espacios de participación política virtual para que se estrechen las redes transnacionales e incrementar las posibles formas de participación política, además del voto que ya se está trabajando, de los migrantes mexicanos en el extranjero. Y hola, bueno, pues ese fue mi tema hace muchos años de mi tesis de doctorado, la participación política, porque yo hice mi posgrado en ciencia política. Y en esa época era los 90s, mediados de los 90s, me llamaba la atención la actividad política tan intensa que había en estados totalmente priistas. Yo decía, ¿para qué se despeinan si finalmente es el gobernador el que decide quién, no? Pero era toda la grilla subterránea que había, si ganaban los grupos de maestros, los de los terratenientes, los ejidatarios o los comerciantes, quién quedaban en la lista que se iba a presentar. Y desde el año 2000, desde Estados Unidos, se estuvo manejando mucho la idea del voto. Fox intentó hacerlo hasta el mero final, ahí consiguió lo del voto. Se había dejado una cantidad altísima de dinero en el presupuesto para el voto. Se esperaba 1.200.000 votos en esa época desde Estados Unidos. Todavía en otros países estaba limitado y fue totalmente desinflado. Votaron como 47. Entonces, de esa forma, en el Congreso había mucho rechazo a que los extranjeros fueran, o sea, les llaman los norteños, los norteños que se fueron al norte, que ya no tenían intereses acá, una situación bastante deshonesta respecto a las remesas, ahorita vuelvo a eso, realmente no los querían aquí adentro. Cuando entra el PRD al gobierno, les abren la puerta a los migrantes, los invitan a personas que están allá, que han tenido éxito, sobre todo en Zacatecas, y pues, el experimento no funcionó muy bien. De hecho, en Zacatecas se hizo la ley migrante, donde ellos podían ser votados, pero vemos que la vida cotidiana en Estados Unidos los acapara ya mayor tiempo, y aquí tampoco fueron muy bien recibidos. Y luego el tema perdió interés. De nueva cuenta se vuelve a hablar. Ya está abierto el voto al extranjero, lo cual me parece muy bien. Y pues ojalá sí tuvieran, porque han beneficiado cerca de 2 millones de familias con las remesas. A mí me da, ahí sí aplica el pena ajena, que nuestros dignatarios hablen de las remesas como si fueran suyas. Las remesas son salarios de ellos y lo van a gastar en lo que se les dé la gana. Entonces querían obligarlos, lo del 3x1 fue una buena idea, pero querían forzarlos a que entraran a proyectos productivos y se manejaba dentro del PIB que las remesas se podían orientar aquí y allá. No, es el salario de ellos y la familia la utiliza sobre todo para activar el mercado interno. Eso se utiliza en el mercado interno y compra de propiedades y se estimula la construcción y lo que sea, ¿no? Pero bueno, sí deberían, desde mi punto de vista, desde luego, incrementar una mayor participación en los congresos. Ellos tienen una vida continua en México, ¿no? Difícil,
Una vez lo que llaman, según yo, cursimente el sueño americano, se vuelve realmente el sueño mexicano, a ver cuándo pueden venir acá. Entonces sí deberían de tener mucho mayor voz en el Congreso, en mi punto de vista. Muchas gracias, muy puntual la respuesta. Y le cedo el uso de la palabra a mi compañera Jessica Contreras para que plantee su segunda pregunta, por favor. Sí, doctora, en su exposición usted comentaba que uno de los principales objetivos de la migración, o por los que se da la migración, mejor dicho, es para velar por la seguridad de la persona que migra. Hablando de esto, y ahora en este contexto que estamos en una emergencia sanitaria, en pandemia, ¿usted considera que los motivos que impulsan a las movilizaciones migratorias son los mismos, la violencia, la inseguridad, o considera que han surgido nuevos motivos? Con violencia, inseguridad y problemas ambientales como los huracanes que dejaron devastado con eso tienen suficiente, no tienen que inventar ni buscar más. Y bueno, el COVID complica todo y ojalá fuera, digo, el parangón está chistoso, de repente pensé Israel es muy chiquito y una población muy pequeña, empezaron a vacunar en los bares, entonces, los antros una vez que se abrieron y bares, llegaban las brigadas y operaban. Bueno, ojalá, está chistoso, no viene mucho al caso, pero ojalá vacunaran en la frontera. Si hubiese más vacunas. El problema es que México batalla por conseguir mayor número de vacunas. Pero yo en los albergues vacunaba a todos, claro. Por lo menos a darles ese beneficio. No, tienen suficiente con inseguridad, violencia y se te acaba tu forma de sobrevivencia con los huracanes que han barrido y devastado. Nos cuesta trabajo entender, todos somos urbanos, no nos ha tocado inundaciones, erupciones de volcán, nada de esto catastrófico. Aire contaminado, bueno, todos los días y es muerte lenta, pero no sabemos lo que es enfrentarse a eso. Pues vean, recuerden en Tabasco, 2 meses inundados. Con eso tienes para ponerte a llorar, 2 meses. Gracias, doctora. Sí, sin lugar a dudas, son razones suficientes para pensar salir de un país para migrar a otro. Le cedo el uso de la palabra a mi compañero Josué para que plantee su pregunta. Me alegra doctora Imas, que mencionara el sueño americano, porque mi pregunta iba encaminada a eso. ¿En qué medida la frase de el sueño americano permea aún en el inconsciente colectivo de la comunidad latina? Desde su perspectiva, ¿considera que esta promesa del sueño americano convierte a Estados Unidos en el principal responsable del flujo abundante de desplazados hacia dicho país? ¿Cuáles considera que son las razones de que siga existiendo dicha frase? Mira, la frase es un cliché, así como México no hay dos, ¿no? Es un cliché y que tiene que ver con la etapa de la revolución industrial que hay en Estados Unidos y el despegue económico a partir de la Segunda Guerra Mundial. Desde principios del siglo, las grandes migraciones europeas iban a buscar una tierra libre, una tierra grande, fuera de las restricciones que habían vivido en Europa. Entonces era la tierra de la libertad. Ustedes, si son de ciencia política, habrán leído a Tocqueville, pero en Tocqueville te da una muy buena imagen de lo que fue Estados Unidos y lo que él, como buen politólogo, pronosticaba que sería. Oportunidades abiertas, sin restricciones por nacimiento. En Europa siguen hasta ahora las clases sociales muy marcadas, y muy marcadas por el tipo de escuela superior a la que fuiste, por qué barrio vives, qué nombre de familia tienes, en fin, eso sigue. Digo, tienen reyes, en América Latina nos da risa,
pero allá no les da risa, los quieren mucho. Son monarquías constitucionales, en fin. Estados Unidos no, realmente fue el nuevo mundo y era como, si volvemos a ver las películas, los westerns, pues era todas las posibilidades abiertas para conseguir allá. Debido a la simetría tan grande que hay en la economía y en los salarios, el ganar en dólares sigue siendo algo muy atractivo. Entonces se quedó el cliché del sueño americano y se quedó el cliché de que allá es un melting pot, es decir, una olla donde se mezclan todas las culturas. Falso, falso. La primera generación la pasa muy mal, de cualquiera. Podían ser blancos como la nieve y de ojo azul, irlandeses, y eran basura. ¿Por qué eran basura? Porque eran pobres y venían desadaptados, no conocían. De ahí se siguieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Alemanes se les veía pésimo. Trump, como buen tramposo que es, inventaron que venían de Suecia, pero son alemanes, su familia. Y su madre indocumentada, y se casa con indocumentada y que violó la ley de migración, que trabajaba de modelo. Trae a la familia y la nacionaliza en una semana. Él es tramposo, el tipo le encanta y dice que por eso es inteligente, porque se brinca al sistema. Pero bueno, a los alemanes, no importa que fueran rubios y blancos, no importaba el color. Allá el color que importa es el verde, el único que importa. Entonces ese sueño americano y melting pot son parte de los mitos y clichés que hay allá. ¿Por qué lo siguen pensando en Centroamérica? Porque no tienen la menor idea de lo que es Estados Unidos, ni la menor idea de México. A mí me tocó ver una familia de deudos de una chica de la sierra oaxaqueña que finalmente murió en el desierto, recuperan el cuerpo en el consulado, lo envían a Oaxaca. Yo estaba ahí en la casa del refugiado en Oaxaca, en la capital, y la señora decía, pues es que mi hija decía, pues si yo camino de mi rancho al río, pues claro que llego para allá. O sea, la menor idea de distancias, de situaciones, o yo he visto en Nueva York colombianas enojadas de que la gente no habla español. Pues ¿cómo se les ocurre que les voy a entender? No hablan español. Entonces, ese tipo de situaciones se repiten mucho. Y es un cliché que había que empezar a reírse de él y que ojalá se vaya medio borrando, ¿no? El sueño americano. Es pesadilla americana. A uno les va muy bien o les fue bien. Es que hubo épocas muy buenas. Hubo épocas hasta los 70s. Tú atravesabas la frontera caminando. Nadie te hacía bronca. Y el mundo cambió y se volvió mucho más complicado, sobre todo a partir del 2001. Y ahora peor, con pandemia y con cambio tecnológico. La mano no calificada no es interesante en ningún país. Es en números muy bajos, muy contados. Cuidadores, construcción, industria de alimentos, agrícola. La agrícola está en manos mexicanas, sobre todo de mujeres e indígenas. En 20 años eso se acaba. Enfrenzarán hondureños, lo van a sustituir por otro lado, y cuando se acaben entrarán asiáticos o africanos o los que estén más amolados en ese momento. En Europa igual, en Europa les surge renovar la población. El problema se complica porque llegan sin conocer el idioma, de otra cultura, otra religión, y los choques son tremendos. Pero sabemos que Europa es un continente de gente vieja. Ahí urge gente joven. Por eso los Dreamers, o sea, cuando Obama peleó por los Dreamers en Congreso, a mí me encantó esto. Dije, wow, primer presidente de un país rico de inmigración que alega por capital social. ¿Cómo voy a desperdiciar ese capital social? ¿Por qué países socialistas o por qué Cuba no los deja salir? Porque ya invirtió en ellos. ¿Cómo voy a soltar médicos, físicos, geólogos? Si ya los formé aquí, gasté un chorro. No, esos no salen, se quedan aquí. En Estados Unidos es expúlsalos. ¿Cómo los voy a expulsar? Son americanos, o sea, les falta el papelito, pero se ha invertido en ellos más de 20 años. Son útiles, necesarios.
y pues se le echaron para abajo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora si lo logra Biden. Gracias, doctora. Le cedo el uso de la palabra a mi compañera Lisette, por favor. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, en su participación y en la respuesta anterior mencionó a Donald Trump. Y en el sentido de todo lo que hizo Donald Trump, me viene esta pregunta, que es, ante esta reaparición en potencia de discursos nacionalistas y populistas, ¿qué retos enfrentan los estados con respecto a las demandas de las personas migrantes? ¿Me puedes explicar mejor tu pregunta? ¿Los estados como países? O sea, a ver, por favor. Sí, es decir, los gobiernos a qué retos se están enfrentando con todas estas ideas que están volviendo a emerger y que tienen como fundamento los nacionalismos y también que se anclan en los populismos. Al ser discursos nacionalistas, pues hay un rechazo a las personas migrantes. Entonces, ¿cuáles son estos retos para los gobiernos? Ya. Listo. Ya. Ahí hay mucha, o sea, ahí es realmente propaganda, educación, bombardear, telenovelas, cine, ver qué es necesario en ciertos sectores. Cuando se puso muy difícil la inmigración de mexicanos o cuando han cerrado frontera, los consulados mexicanos decían, ya nos tienen cansados los grandes rancheros, los holdings agrícolas, los de las canerías, les llaman las canerías, el empacador en lata. Manden los mexicanos, necesitamos para construcción, necesitan, bueno, pues déjenlos entrar, entonces ustedes, ¿no? Son ustedes los que tienen que alegar en Congreso, permitan este tipo de actividades, ¿no? Una migración más regulada. Ahí es convencimiento a la población y a los legisladores, pero eso es con mayor información y difusión, que la gente no les tenga miedo, que al contrario es gente que hay que... La iglesia ha hecho un estupendo papel, las iglesias, estupendo papel con los migrantes, ¿no? Y las ONGs. Es realmente loable lo que han logrado, pero pues es un pequeño espacio y muy ubicado en rutas fuera de las grandes ciudades y yo creo que volver al uso de la televisión, radio, redes, hay que bombardear cuando es necesario salir adelante de una crisis tan brutal, hacer conciencia que no estamos ajenos a eso. Cuando se inició esto, yo usaba mucho la frase, tenemos que ayudarlos porque hoy es por ti, mañana por mí. ¿Quién te dice que tú no tengas que salir dentro de un mes huyendo y buscando refugio? Cualquiera de los que estamos aquí estamos sujetos a eso, por cuestiones de inseguridad o cuestión de empleo, pero sobre todo de inseguridad, ¿no? Entonces, esa empatía hay que estarla fomentando. Primero, conocer, entender, no tener miedo. Claro, entre los flujos migratorios se cuela de todo tipo de gente, pero bueno, pues así lo vemos en las calles y en la vida cotidiana, ¿no? Pero concretamente el tema que hablamos es una educación orientada hacia una mayor comprensión. Gracias, doctora. Y finalmente le cedo el uso de la palabra a mi compañero Pedro para que concluya con esta parte de las preguntas, por favor. Muchas gracias. Mi pregunta, siguiendo pues la sintonía de la administración anterior de Estados Unidos, una práctica muy constante era las redadas migrantes, la separación de familias y pues la deportación de los migrantes. En este caso, ¿cómo deben actuar las administraciones locales de los países de origen cuando una persona migrante es deportada pues al país de origen y esta persona ya ha construido una vida en Estados Unidos, ya se ha asentado en Estados Unidos?
Bueno, ahí es brutal. Los estados que expulsan migrantes por haber vivido ilegalmente, a nosotros nos suena y nos parece totalmente absurdo y reprobable, pero ocurre, ya ha ocurrido. Gente que lleva 20, 30 años viviendo allá, su vida ya no tiene nada que hacer acá o en otro país, sin embargo son deportadas. Porque pues infringieron una ley y no lograron o no hubo. Estados Unidos es culpable de no haber logrado una reforma migratoria urgentísima. Ellos dicen que su sistema está roto. Desde hace 25 años o 30 años lo dicen, pero han sido incapaces de arreglar. Y es por las pugnas en el Congreso y porque los estados del sur son ambivalentes en ese sentido. Quieren migrantes, pero quieren escoger quién y cuándo, y son bastante inconsistentes, la mera verdad, salvo estados como California, ¿no? Pero, pues sí, ahí se aplica la ley. Entraste sin permiso, te quedaste sin permiso y has utilizado documentos falsos. ¿No? Es una tragedia, pero debería de haber formas donde se pagan multas, se hace trabajo comunitario, se puede poner de rodillas y rezar y pedir perdón, lo que sea, y no ser tan drástico cuando ya tienen familias, intereses y han sido, pero sabemos una enorme cantidad de historias dramáticas, porque justamente no hubo regularizaciones. Cuando España se volvió país de inmigración, por ahí de los años 11, 9, después de la crisis, hacía regularizaciones casi cada año. O sea, todos los que entraron ilegalmente, a ver, revisamos, nadie tiene problemas con la policía, no hay aquí ningún delincuente, ok, vámonos a arreglar, pagan multa y ya están regularizados. Eso es muy funcional. Porque España desesperadamente necesita mano de obra joven, gente joven. En Estados Unidos, la población americana se está reproduciendo, ya lleva tiempo, mucho menos de lo que se necesita. Entonces necesita inmigrantes, pero que están ahora en esta etapa escogiendo migración muy selectiva, migración calificada. La etapa industrial, como la conocieron sus papás, ya pasó. Es otra historia, la forma en que opera la economía. Pero sí, es la única regularización. Ok. Gracias, doctora. Ya como un último punto, pues estaría correcto recapitular algunos puntos relevantes, ya sea de las preguntas de mis compañeras y compañeros, así como de su ponencia. Doctora, yo destacaría, como comentó mi compañera Lisette, que uno de los ejes principales que tocó es esta perspectiva nueva de la migración, ¿no? Ahora se trata como un asunto de seguridad nacional. Nos dio dos fechas clave y que podemos interpretarlos como dos puntos de inflexión, que puede ser fue el año 2001 y el año 2008, dos sucesos muy relevantes. Asimismo, se añade, pues, evidentemente 2019 con la pandemia. Asimismo, hay que ver la migración. Ya ha cambiado, hay que repensarla, el significado ya no es un asunto solamente de una cuestión laboral, sino que se ha transformado y ha tomado otros tintes, otros matices en torno a algo de crisis humanitaria, algo más grave a nivel internacional. Y asimismo nos remarcó algunos avances, ya sea de organizaciones multilaterales, como son estos acuerdos internacionales para armonizar políticas migratorias, que desde mi punto de vista es uno de los grandes avances desde estos organismos, pero también hay algunos desfases, como es el hecho del derecho a migrar, que nos comenta que es un derecho a medias, ¿no? Que es sumamente importante la puntualización que nos hace. Y pues un punto final que a mí me gustaría mucho destacar es precisamente esta parte de la cosificación del migrante, que se le ve como una mercancía, pero no solamente se le ve como una mercancía desde el lado de los grupos criminales, sino también desde los estados. Y yo siento que es un punto fundamental, porque si bien los estados
tiene una política de contención, también es como, bueno, te acepto dentro de mi territorio, te formo y creo mano de obra especializada, pero al fin y al cabo podría interpretarse como una cosificación de este tipo de personas, ¿no? Pero aún así se les da una calidad de vida, cosa que no tienen y refugio en diferentes países. Y bueno, yo le cedería de nueva cuenta la palabra para, si nos quiere dar unas palabras para concluir su ponencia, una recapitulación, retroalimentación. El micrófono es todo suyo, doctora. Gracias, Octavio. Sí, tú tocas este punto importante, bueno, que sí quedó claro esta diferencia del migrante por cuestión laboral al buscador de refugio, que es más una crisis humanitaria que más que crisis migratoria. Se presenta con grandes volúmenes en el movimiento de población, pero es una crisis humanitaria. La cosificación del migrante, sí, hay un desprecio tremendo porque son pobres, son ignorantes o campesinos. Las sociedades centroamericanas todavía tienen una gran parte de, sobre todo Honduras, de población rural. Yo destacaría algo que ya no se volvió a tomar, pero algo que está haciendo bien México es los acuerdos regionales. No obstante, existen hace más de 25 años y los había manejado sobre todo la Secretaría de Relaciones Exteriores, y los países centroamericanos no hacían mucho en esto. Se le ha dado un impulso fuerte. Ha habido en México ya aprendizaje de lo que se maneja a nivel internacional como gestión migratoria, y creo que ahora, y afortunadamente está Biden, porque con Trump hubiera sido imposible, tener ayuda para ver qué se puede, para obligar, forzar a gobiernos centroamericanos a invertir más en carreteras, servicios, infraestructura, educación, salud, para que la gente tenga mejores condiciones, ¿no? México tiene ahí un papel importante, preponderante, diría yo, porque una larga tradición y se puede conseguir, pero esto no es inmediato, o sea, atacar las causas toma años, pero ojalá ya en un año podamos saber un poco de alivio en las condiciones de estas personas que las van a mantener en su estado, en su marco geográfico, puedan ya irse disminuyendo, desesperadamente salen a emigrar. Ok. Muchas gracias, doctora. Damos fin, profesor Barrientos. Le cedo el uso de la palabra a mi compañera Bari para que proceda con el protocolo de la ponencia. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios, doctora Imas. Ha sido un gusto escucharla el día de hoy. Sin duda hemos podido aprender mucho sobre su ponencia y creo que debemos prestar atención a estas puntualizaciones con las que concluye sobre los avances que está teniendo México respecto a temas de migración. Para concluir, cedemos el uso de la voz al representante académico de la Universidad de Guanajuato, el doctor Fernando Barrientos. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerle a la doctora Cecilia Imas por su presentación respecto a la migración en México, avances y retos, que creo yo que nos quedamos con la idea más bien, y eso es bueno, que hay más retos, y bueno, pero que hay algunos avances por ahí, ¿no? Y que entonces es un tema sobre el cual pues hay abre muchos frentes, al menos para lo que nos dedicamos a la academia, para los estudiantes, pues es un tema que pueden también tratar, y esperemos que haya mayor interés al respecto. De su ponencia y las participaciones, las preguntas que hicieron los alumnos y las alumnas, pues quedan muchas dudas, me refiero más bien temas a tratar, porque es un tema absolutamente muy amplio. Me gustó igualmente la perspectiva que nos dio la doctora Imas, pues digo, entre tantas, pero principalmente cómo se ha visto ahora la migración como una cuestión de seguridad. También esta parte muy importante que me gustó que lo recalcara, pues que la migración es un derecho humano, ¿no? Y efectivamente nos recordó pues que la humanidad se ha hecho de migración. Entonces estas lógicas de impedir la movilidad de las personas pues es
literalmente inhumano, ¿no? Entonces debe plantearse, pensarse de una manera muy diferente. Y bueno, estamos en el siglo XXI, esperemos que este siglo sea mejor, porque muchos países se han formado así precisamente de migración y bueno, es un tema que seguramente nos va a seguir abriendo más cuestiones. Bueno, entonces agradecerle a la doctora Cecilia Imaz, a Bari Salazar, a Octavio Jiménez, a Eva Almanza, a Jessica Contreras, a Josué Puente, a Lizeth González, a Pedro Hernández por su participación y bueno, agradecer al equipo técnico de la Cátedra Francisco I. Madero y más importante, bueno, y también importante para ir cerrando, pues invitar a todos, a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, a la siguiente mesa que va a ser el próximo jueves 15 de abril. En la Universidad Autónoma de Querétaro será la institución anfitriona y nos va a acompañar la doctora Soledad Loaesa, quien va a tratar el tema de oposición y democracia. E igualmente será a las 17 horas a través de las redes de la Cátedra Francisco I. Madero y de las universidades e instituciones que apoyan este proyecto. Bueno, agradecerles a todos, a todas su participación y especialmente a la doctora Cecilia Imaz de la UNAM, y creo yo que en esta primera sesión de la interuniversitarios creo que es un éxito y esperemos que las siguientes sigan siendo igual. Muchas gracias a todos y nos seguimos viendo por aquí. Buenas tardes.